La comunicación verbal se caracteriza por el uso de palabras en la interacción entre el emisor y el receptor. Existen dos tipos. Comunicación oral. Se realiza a través de signos orales o palabras habladas. Los gritos, el llanto, la risa también son comunicación oral. Comunicación escrita. Se realiza a través de códigos escritos. Los jeroglíficos, alfabetos o logotipos también pertenecen a este tipo de comunicación. Aunque la comunicación verbal sea la más explícita y evidente, dado que está regulada por una serie de normas que tardamos varios años en aprender y que nos permiten transmitir unidades de significado relativamente claras y muchas veces incluso concisas, hay que tener en cuenta que tras ello también hay otra tan o más importante que esta, que además se puede modificar el significado de la primera. Se trata de la comunicación no verbal, que veremos a continuación. Entre los tipos de comunicación tenemos al individual, que en este tipo de comunicación solamente interactúan un emisor y un receptor, es decir, que la comunicación se produce de individuo a individuo. Es un marco de interacciones caracterizado por la privacidad y por la imposibilidad de pretender impactar en una audiencia o una tercera persona que observa. Otro tipo sería la colectiva, que en este tipo de comunicación ocurre cuando hay más de dos personas que intercambian mensajes. En estos casos puede darse la situación de que, a pesar de que una persona se dirige a la otra en su discurso, se pretende causar un efecto no en ella sino en el resto de la gente. Luego tenemos la intrapersonal, que este tipo de comunicación se da cuando una persona se comunica consigo misma. Por ejemplo, cuando alguien tiene que tomar una decisión y razonar las soluciones. Está discutido si realmente se puede considerar una comunicación. Y por último, la interindividual, que es la comunicación que ocurre cuando dos personas se comunican, ya sea de forma verbal o no verbal, expresando básicamente sentimientos. Bueno, yo voy a dar el último tema, que en este tema tendríamos los tres últimos tipos de comunicación. Entre ellos tenemos la comunicación intragrupal, que este tipo de comunicación se da cuando se comunican dos o varias personas pertenecientes a un mismo grupo o colectivo. Luego tendríamos la segundo tipo de comunicación, la intergrupal. La comunicación intergrupal se refiere a la comunicación que existe entre grupos, por ejemplo, entre los intérpretes y un grupo de espectadores. Después, por último, tenemos la comunicación masiva. La comunicación masiva, o también de comunicación de masas, se refiere a la interacción entre un emisor único y un receptor masivo o audiencia. El receptor debe ser un grupo grande de personas, ser heterogéneo y ser anónimo. Y con esto ya terminaríamos los tipos de comunicación.